¿Sientes a veces una sombra pegada a tus talones? Una que susurra dudas, congela tus pasos y te roba la paz. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar sobre el miedo, pero aquí está el por qué funcionará para ti. Hablo de esa sensación helada, ¿sabes? El miedo. Ese nudo en el estómago ante lo desconocido, ante la posibilidad del fracaso, del dolor, de perder lo que amas. Es, quizás, la emoción más universal, la que más nos une en nuestra fragilidad humana. Y, seamos sinceros, una de las más difíciles de gestionar. Nos cuenta historias terribles sobre el futuro, nos hace pequeñitos, nos convence de que no somos capaces. ¿Y si te dijera que llevamos siglos enfocando mal el problema? Que la clave no está en luchar contra monstruos imaginarios, sino en entender la mecánica interna de nuestra propia mente. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo que incluso personas con todo a favor vivían atenazadas, y me di cuenta de algo extremadamente interesante. Estaba escondido a simple vista en la obra de un filósofo que se atrevió a mirar las emociones más oscuras sin pestañear, Baruch Spinoza. Hoy volvemos a sumergirnos en su Ética, publicada póstumamente alrededor de 1677, una obra monumental que no solo define el miedo, lo disecciona. Spinoza no lo lamenta, lo analiza con la frialdad de un cirujano y la profundidad de un sabio. Y lo que descubrió, créeme, podría ser la llave maestra para que tú empieces a ver tus miedos no como cadenas, sino como puertas hacia una comprensión más profunda de ti mismo. ¿Reconoces esa inestabilidad? No es una tristeza plomiza, constante. Es más bien como un parpadeo en el alma. Un momento estás bien, quizás incluso optimista, y al siguiente, ¡zas! Un pensamiento, una noticia, una simple posibilidad futura te asalta y sientes esa punzada, esa contracción que te corta la respiración. Tu mente se convierte en un tío vivo de ¿y sí? Oscilando entre una esperanza frágil y un temor que te deja sin fuerzas. Es agotador, ¿verdad? Como intentar caminar derecho en un barco en plena tormenta. Spinoza vio esa fluctuación, esa inconstancia, no como un daño colateral del miedo, sino como su mismísimo corazón. Nos dice, oye, deja de mirar tanto al monstruo que crees que viene y mira cómo tu mente está bailando ahora mismo. Y déjame explicarte por qué esto es enorme para liberarnos. ¿Cómo demonios define Spinoza esta emoción tan escurridiza y cambiante? ¿Qué secreto revela su fórmula sobre el poder que tiene la duda para mantenernos prisioneros de la anticipación? Parece tan obvio, ¿no? El miedo vive allá adelante, en el futuro. Tememos el resultado de esa entrevista, la llamada del médico, el no de esa persona especial, la próxima factura. Nuestra mente, esa increíble máquina de viajar en el tiempo, se dispara hacia adelante, pinta un cuadro horrible y ¡pum! Sentimos la angustia aquí y ahora. Nos sentimos como marionetas de un futuro que ni siquiera ha llegado. Creemos que nuestra paz depende de un resultado que se nos escapa de las manos, consecuencias del problema. Y eso nos paraliza. La duda nos atenaza. ¿Tomo esta decisión? ¿Y si me equivoco? ¿Empiezo este proyecto? ¿Y si fracaso? Evitamos, postergamos, nos escondemos, nos obsesionamos con controlar cada detalle, asegurar cada variable, construir un futuro a prueba de balas, una misión imposible que, irónicamente, solo fabrica más ansiedad. Es como si quisiéramos detener la lluvia gritándole a las nubes. Caminas por esa cuerda floja, pero ahora la niebla es más espesa, casi sólida. No ves ni tus propios pies. Cada mínimo balanceo te hace imaginar la caída con una viveza brutal. Sientes el vértigo, el sudor frío. Tu cuerpo está rígido, como una tabla. La angustia no viene de la caída en sí, aún no has caído, sino de esa incertidumbre insoportable, de esa duda constante que te carcome en cada microsegundo. Eso es lo que te hace temblar, lo que te impide avanzar con firmeza. Creemos que el gran villano es la amenaza externa, el posible evento futuro. Pero Spinoza nos da un golpe filosófico en la nuca y dice, no, el problema raíz, la fuente de tu parálisis está en tu relación actual con la duda y cómo permites que esa duda te chupe la energía vital ahora. Nos enfocamos tanto en el ¿qué pasará? Sí.
que no vemos el daño que el miedo nos está haciendo en este preciso instante. Me di cuenta de algo extremadamente interesante al leer a Spinoza. Su definición del miedo es una fórmula matemática de la emoción. ¿Cuál es esa fórmula precisa? ¿Cómo captura ese baile macabro entre tristeza, futuro y, sobre todo, duda? Y más crucial aún, ¿qué revela esa fórmula sobre el funcionamiento de nuestra propia mente cuando el miedo toma el control? Aquí viene la joya. Spinoza, en su Ética, tercera parte, nos regala esta definición, precisa como un láser. El miedo, metus, es una tristeza inconstante, surgida de la idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado dudamos en alguna medida. ¡Pum! Desmenucemos esto, porque cada palabra es oro puro. Tristeza, tristitia. Primero y fundamental, el miedo es tristeza. No enfado, no sorpresa, tristeza. ¿Por qué? Porque para Spinoza, la tristeza es toda pasión que disminuye nuestra potencia de obrar y pensar. El miedo nos hace sentir más débiles, menos capaces, nos encoge, nos roba fuerza vital, aquí y ahora. Por lo tanto, cuando tienes miedo, estás experimentando una bajada de tu batería existencial inconstante, inconstans. Esta es la palabra mágica. Lo que diferencia al miedo de, digamos, una pena profunda o la desesperación. El miedo es fluctuante, vacilante, va y viene. Unas veces te ahoga, otras parece desaparecer. ¿Por qué esta volatilidad? Idea de una cosa futura o pasada, de cuyo resultado dudamos, de cuius eventu dubitamus. Aquí está la respuesta. El miedo no nace de una certeza negativa. Si estás seguro de que algo malo va a pasar, eso es desesperación. Otra pasión distinta para Spinoza. El miedo tampoco nace de una certeza positiva. El miedo se alimenta y crece en el terreno pantanoso de la duda. ¿Te imaginas un evento futuro o incluso uno pasado cuyas consecuencias aún no están claras? Le asocias un posible resultado negativo que causa tristeza, pero como no estás seguro de si ocurrirá o no, tu mente empieza a oscilar, y esa oscilación es el miedo. Piensa en esperar los resultados de un examen importante. Si fantaseas con el suspenso, sientes esa punzada de tristeza, miedo. Pero si un instante después piensas, bueno, quizás apruebe, sientes un chispazo de alegría vacilante. Eso es esperanza, spes, la hermana gemela del miedo para Spinoza, una alegría inconstante. Tu ánimo es una montaña rusa. Esa tristeza que parpadea, que sube y baja según tu creencia fluctuante sobre el resultado. Eso, y no otra cosa, es el miedo. No es el evento futuro, es tu tristeza presente y vacilante causada por tu duda sobre ese evento. Esta inconstancia es la clave, y más adelante veremos por qué entenderla es el primer paso para desarmarla. ¿Sabías que Spinoza consideraba la esperanza, spes, tan problemática como el miedo? Ambas son inconstantes y nacen de la duda. Ambas nos hacen depender de algo externo e incierto. Liberarse del miedo implica también liberarse de la falsa esperanza. Por lo tanto, el miedo es, en gran medida, un producto de nuestra imaginación lidiando con la incertidumbre. Nos dice más sobre nuestra confusión interna y nuestra falta de certeza que sobre la peligrosidad real del mundo exterior. Entender que el miedo es tristeza inconstante por duda es como encender una luz en una habitación oscura. Pero si el miedo vive en la imaginación y la duda, ¿significa que es solo imaginación? ¿Que no es real? ¿O nos está Spinoza señalando un problema mucho más profundo? Que estamos atrapados por nuestra propia forma de pensar confusa. Y aquí, amigos míos, Spinoza mete el dedo en la llaga. Nos muestra la raíz de nuestra vulnerabilidad crónica al miedo. El problema gordo no es que el mundo sea peligroso, que a veces lo es, claro, sino nuestra dependencia casi total de la imaginación y de las ideas inadecuadas para navegar la vida, especialmente cuando las cosas se ponen inciertas. La imaginación es una herramienta increíble, nos permite crear, soñar, planificar, pero es limitada y a menudo caótica. Nos presenta posibilidades basándose en experiencias pasadas fragmentadas, en miedos aprendidos, en lo que nos han contado, en asociaciones que a veces no tienen ni pie ni cabeza.
Cuando nos topamos con un futuro incierto, nuestra imaginación, sobre todo si ya estamos un poco bajos de batería, en tristeza, tiende a proyectar los peores escenarios posibles, basándose en esas ideas confusas o inadecuadas, como las llama Spinoza. El miedo se atrinchera aquí. ¿Y si me despiden? ¿Y si enfermo gravemente? ¿Y si nadie me quiere? Son creaciones de la imaginación operando sobre ideas inadecuadas sobre cómo funciona el mundo, sobre la causalidad, sobre nuestra propia valía. Nos representamos la escena negativa con una viveza que parece real, sentimos la tristeza asociada. Y como dudamos del resultado, esa tristeza se vuelve inconstante y nos tortura. Eso es el miedo en acción, un fantasma creado por nuestra propia mente confusa. Vuelve a imaginarte perdido en ese bosque oscuro, de noche. Tu única herramienta es una linterna con pilas gastadas, la imaginación. Cada sombra parece un lobo, cada rama que cruje un asesino. No tienes un mapa fiable, ideas adecuadas, solo retazos de información. Dicen que por aquí hay peligros, rumores y un montón de posibilidades aterradoras. Tu linterna parpadea, ilumina un posible camino, esperanza fugaz, luego una sombra, horrible, miedo intenso. Estás a merced de las apariencias y de tu percepción fluctuante y agotadora. Por lo tanto, mientras nuestra principal forma de enfrentar la incertidumbre sea esta imaginación desbocada y estas ideas confusas, Spinoza dice que vivimos en servidumbre. Somos esclavos, esclavos de la esperanza y el miedo, esas dos caras de la misma moneda acuñada con duda y falta de entendimiento claro. Nuestra energía vital subirá y bajará como una montaña rusa, y la paz interior será un espejismo inalcanzable. Es interesante notar que mientras otras filosofías, como algunos estoicos, veían la imaginación casi como un enemigo a suprimir, Spinoza la reconoce como parte de nuestra naturaleza. No busca eliminarla, sino comprenderla y trascender su dominio a través de una facultad superior. ¿Cuál? Si la imaginación confusa y la duda son los barrotes de la prisión que nos mantienen temerosos y vacilantes, ¿cuál es la llave maestra que Spinoza nos ofrece para abrir la celda? ¿Cómo podemos pasar de ser esclavos de las sombras a ser dueños de nuestra propia luz interior? La respuesta de Spinoza, el núcleo de su ética y su camino hacia la libertad, es clara como el agua de manantial. El poder emancipador de la razón, ratio, y la búsqueda activa de ideas adecuadas. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple en su esencia. La razón, para Spinoza, no se entretiene con las posibilidades fluctuantes y a menudo fantásticas de la imaginación. La razón busca comprender las verdades necesarias y eternas, las conexiones causales que rigen la naturaleza, que para él es Dios. Mientras la imaginación pregunta, ¿y si pasa esto terrible?, la razón pregunta, ¿por qué ocurren las cosas? ¿Cómo ocurren? Comprender la necesidad. Primero, esfuérzate por entender que todo lo que sucede por una necesidad causal. Nada es arbitrario en el universo de Spinoza. Cuanto más comprendes las causas reales de los eventos, pasados, presentes y futuros, menos espacio dejas para la duda. Y si no hay duda, adiós al miedo y a la esperanza, en el sentido spinozista. Pasas de la angustia vacilante a la aceptación racional. Esto es así por estas causas, o a la acción informada. Dado que esto es así, lo razonable es hacer esto. Si temes hablar en público, en lugar de solo imaginar el ridículo, imaginación, investiga técnicas de oratoria, comprende la psicología de la audiencia, practica razón, entiendes las causas del nerviosismo y las formas de manejarlo. La duda disminuye, la acción racional aumenta. Distinguir razón de imaginación. Sé un detective de tu propia mente. Pregúntate, ¿este miedo se basa en una evaluación racional de un peligro real y probable, idea adecuada, o en una película de terror que mi imaginación está proyectando, idea inadecuada? La razón nos permite calcular probabilidades de forma más objetiva, separar lo posible de lo probable y actuar con sensatez. Cultivar la fortaleza, fortitudo. Esto es adictivo una vez que lo entiendes. La fortaleza no es agresividad ni terquedad. Es la virtud que nace directamente de la razón. Hay tres partes. La primera es simple, pero cambia el juego. Firmeza, animusitas.
es el coraje tranquilo de conservar tu ser, físico y mental, basándote solo en lo que la razón te dicta como bueno y útil para ti. Es actuar con determinación racional, hacer lo que entiendes que es correcto para tu bienestar y perseverancia, sin dejarte arrastrar por el miedo a las posibles consecuencias externas inciertas. Yo llamo a esta táctica el ancla racional. Su estrategia es darte un punto fijo interior en medio del oleaje externo. Generosidad, generositas. Luego, agregas este componente. No es solo dar dinero, es el deseo, basado en la razón, de ayudar a otros seres racionales y unirte a ellos en amistad y cooperación. ¿Por qué? Porque la razón nos muestra que somos más fuertes juntos y que el bienestar común contribuye al nuestro. La conexión racional con otros disuelve el aislamiento que alimenta el miedo. Y eso transforma nuestras expectativas de lo que podemos lograr. Spinoza dice: el hombre que se guía por la razón es más libre en el estado, donde vive según la decisión común, que en la soledad, donde solo se obedece a sí mismo. La conexión racional nos hace más libres y fuertes, alcanzar la paz interior, aquiescentia in se ipso. Pero sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación. Esta es la meta dorada. Es una alegría estable y profunda que surge de contemplar tu propia capacidad de pensar y actuar usando la razón. Cuanto más te conoces, más entiendes el mundo y más vives de acuerdo con tu razón, más desarrollas esta autosatisfacción serena que te hace menos dependiente de los aplausos o críticas externas, de la buena o mala fortuna. Por lo tanto, te vuelves menos vulnerable al miedo y la esperanza. Es la verdadera libertad interior. Volvamos por última vez al bosque oscuro. La razón no elimina el bosque ni apaga la noche, pero te da un mapa preciso, conocimiento de las causas, una brújula fiable, principios racionales, y una linterna potente, ideas estable, claridad mental. Todavía puede haber algún peligro real, un árbol a punto de caer, pero ya no estás perdido ni a merced de cada sombra imaginaria. Sabes dónde estás, hacia dónde vas y cómo navegar. Tomas decisiones basadas en el conocimiento, no en el pánico fluctuante. Sientes una firmeza interior que no depende de si el camino es fácil, sino de tu capacidad para seguir el rumbo dictado por tu entendimiento claro. Esa, amigo mío, es la paz inquebrantable que Spinoza nos ofrece frente a la tormenta del miedo. ¿Recuerdas la inconstancia como corazón del miedo? La razón la combate directamente. Al comprender la necesidad de actuar con firmeza, reemplazas la duda vacilante por una estabilidad basada en el entendimiento. Le quitas al miedo su principal alimento. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Comprender la necesidad, actuar con firmeza racional, buscar la paz interior. Suena genial, ¿verdad? Casi como un superpoder filosófico. Pero si te detienes ahí, crearía un gran problema, de solo teoría. La pregunta clave es, ¿cómo podemos tú y yo empezar a tejer estas ideas en nuestra vida diaria, llena de pequeñas ansiedades y grandes incertidumbres que disparan nuestros miedos constantemente? La filosofía de Spinoza no es para quedarse en los libros acumulando polvo. Es un manual de instrucciones para la vida. Así que resuélvelo así. Aquí tienes algunas formas de empezar a usar estas herramientas ahora mismo para enfrentar tus miedos. Disecciona tu miedo, estilo Spinoza. Cuando sientas esa punzada de miedo, para, no te dejes arrastrar. Agarra papel y lápiz o notas del teléfono y juega al detective espinocista. ¿Qué tristeza concreta estoy sintiendo? Sensación de incapacidad, de pérdida, de debilidad. ¿Cuál es la idea de cosa futura, pasada, específica? Ejemplo, suspenderé el examen, mi pareja me dejará, la reunión irá mal. Y la pregunta, clave, ¿cuál es la duda exacta que me hace oscilar? Ejemplo, ¿seré capaz? ¿Me quiere de verdad? ¿Sabré responder? Solo hacer esto ya le quita poder al fantasma. Lo traes a la luz, caza las ideas inadecuadas, busca claridad. La estrategia de esto es combatir la duda con información y pensamiento crítico. ¿Tu miedo se basa en hechos o en suposiciones? ¿En probabilidades reales o en fantasías catastrofistas? Investiga, pregunta, aprende. Busca entender las causas reales.
Diferencia con honestidad lo que sabes de lo que imaginas o temes. Cada idea adecuada que encuentras es un ladrillo menos en el muro de la ansiedad. Una pregunta poderosa. ¿Qué evidencia real tengo para este miedo? Sé brutalmente honesto. Enfócate en la acción racional. ¿Firmeza en acción? Identifica qué acciones sí dependen de ti y están basadas en la razón, sin importar el resultado final. Déjame explicarlo de manera simple. No puedes controlar si lloverá, pero sí puedes llevar paraguas. Puedes prepararte mejor, estudiar más, ensayar la presentación. Puedes tomar precauciones sensatas, ahorrar, cuidar tu salud. Puedes aceptar racionalmente lo que escapa a tu control. Actuar desde la razón, incluso en cosas pequeñas, aumenta tu sensación de potencia, lo contrario a la tristeza, y rompe la parálisis. Practica la autoobservación consciente, camino a la paz interior. Dedica tiempo a observarte sin juicio. ¿Cuáles son tus patrones de pensamiento temeroso? ¿En qué situaciones salta tu alarma de miedo? Prácticas como la meditación, entendida como autorreflexión profunda, no solo dejar la mente en blanco, o llevar un diario, pueden ayudarte a ver tus miedos como eventos mentales pasajeros, no como la verdad absoluta. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando tu capacidad para no ser arrastrado. Recuerdo una época de mucha incertidumbre laboral. El miedo era constante. Empecé a aplicar esto. Cada vez que venía él, ¿y si me despiden?, paraba, respiraba y me decía, ok, eso es una posibilidad, imaginación, duda. ¿Qué puedo hacer yo ahora basado en la razón? Y me enfocaba en actualizar mi hoja de vida, aprender algo nuevo, contactar gente. No eliminó la incertidumbre externa, pero cambió radicalmente mi experiencia interna de ella. Pasé de la parálisis a la acción enfocada. Conecta con otros racionalmente, generosidad práctica. El miedo a menudo nos aísla, pero fíjate en esto, buscar apoyo en otros, ofrecer ayuda basada en la razón, colaborar, todo eso nos fortalece. Spinoza sabía que la unión racional multiplica nuestra potencia. Habla de tus miedos, no para regodearte, sino para buscar perspectivas. Ayuda a otros con sus desafíos. La conexión nos recuerda que no estamos solos en la cuerda floja. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya lo hace, de forma intuitiva. Por eso la siguiente táctica hace toda la diferencia. Reconocer que este enfoque tiene ecos potentes hoy. La terapia cognitivo-conductual, TCC, una de las más efectivas para la ansiedad, se basa precisamente en la idea espinosista de que nuestros pensamientos, ideas, crean nuestras emociones y que podemos reestructurar esos pensamientos de forma racional. Incluso la neurociencia moderna empieza a mapear cómo el pensamiento racional, corteza prefrontal, puede modular las respuestas de miedo, amígdala. Spinoza estaba siglos adelantado. Spinoza nos lanza un guante: enfrentar el miedo. No con más miedo ni con placebos de esperanza vacía, sino con la luz firme y penetrante de la razón. Pero así es como vas a hacerlo tú. ¿Te atreves a recoger ese guante y empezar a usar esa luz para navegar tus propias tormentas de incertidumbre? Así que ahí lo tienes. El miedo, según la visión profunda de Baruch Spinoza, es esa sombra inconstante, nacida de nuestra duda ante lo incierto. Una forma de tristeza que nos debilita al disminuir nuestra potencia vital. Pero, y este es el pero que lo cambia todo, no estamos condenados a vivir bajo su tiranía. Al cultivar activamente nuestra razón, al esforzarnos valientemente por comprender la necesidad que rige las cosas, en lugar de temer posibilidades fantásticas, y al actuar con firmeza, haciendo lo que la razón dicta, y generosidad, conectando racionalmente con otros, podemos forjar en nuestro interior una fuente de estabilidad y paz, aquiescencia, que el miedo difícilmente puede tocar. Un camino de autoconocimiento radical, de fortaleza cultivada día a día. Un camino que nos libera de la servidumbre a nuestra propia imaginación desbocada y nos permite vivir con más potencia, más claridad y más serenidad, incluso y especialmente en medio de un mundo que siempre será, en parte, incierto. Es elegir ser el capitán de tu barco, aunque no controles la tormenta. El miedo es un compañero de viaje universal. Si esta exploración de Spinoza te ha encendido una luz, te ha dado una nueva herramienta o simplemente te ha hecho reflexionar, quiero invitarte a formar parte de esta conversación. Dale me gusta a este video. Es una señal pequeña para ti,
pero enorme para nosotros. Ayuda a que estas ideas lleguen a más personas que quizás necesiten escuchar esto hoy. Suscríbete y activa la campanita. Seguimos explorando juntos cómo la filosofía no es un adorno, sino una caja de herramientas brutal para entender y navegar las complejidades de tu vida y de tu mente. No te pierdas los próximos viajes. Y lo más importante, comenta abajo. Tu voz es crucial. ¿Cómo resuena en ti la definición de miedo de Spinoza? ¿Te parece acertada? Cuéntame tu peor miedo, que te congela y que solo lo dirías en privado. ¿Qué estrategias usas tú para manejar la duda y la ansiedad ante el futuro? ¿Te inspira? ¿O te parece difícil el camino de la razón que propone la ética? ¿Hay algún otro filósofo o idea sobre el miedo que te gustaría que exploráramos? Tus comentarios no son solo comentarios. Son el inicio de un debate que nos enriquece a todos, que ayuda a crecer a esta comunidad y quizás a encontrar nuevas perspectivas para nosotros mismos. No seas indiferente. Tu opinión tiene un valor inmenso. Gracias por dedicar tu tiempo y tu valiosa atención a esta reflexión. Recuerda siempre, tu mayor fortaleza no está en evitar el miedo, sino en tu capacidad infinita para comprender y actuar desde la claridad de tu propia razón. Nos vemos en el próximo video. Sigue pensando, sigue creciendo.